En la actualidad, el enfoque de los médicos sobre el cáncer de mama ha cambiado gracias a los avances de la medicina. Los tratamientos son cada vez mejores, más eficaces y menos invasivos. Pero, ¿qué pasa con los sentimientos y las emociones que vive una mujer cuando le es diagnosticado cáncer de mama? Ser diagnosticada con cáncer de mama es una experiencia que las mujeres perciben como devastadora, pues representa un cambio inesperado de sus planes hacia el futuro, de la forma como se relacionan con los demás y de cómo se ven a sí mismas. Por ello, el apoyo psicológico debe ir a la par del tratamiento, ya que mientras menos dudas tenga la mujer respecto al cáncer, el miedo disminuirá y sus niveles de angustia irán a la baja. Por consiguiente, los pensamientos podrán tener un ancla real, lo que le permitirá tomar conciencia de que el tratamiento es un aliado para tener esperanza de vida. Hoy, en Diálogos en Confianza, de la mano de los testimonios y los especialistas, entérate del por qué es importante el manejo integral de una paciente con cáncer de mama y los beneficios que esto representa para su recuperación. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Estamos hablando de cáncer de mama. Estamos en Octubre Rosa y se preguntarán por qué otra vez. Porque no vamos a quitar el dedo del renglón. Es un tema importantísimo del cual hablar y sobre todo es un tema, como vamos a volver a verlo el día de hoy, en donde existe muchísima prevención y detección a tiempo. No debe de suceder que las mujeres no se detecte un tumor a tiempo y pasen las tragedias que vemos en medicina continuamente cuando existe tanta difusión y nos unimos a todo el mundo a seguir difundiendo información sobre el cáncer de mama. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, contento de comenzar una semana más aquí en Diálogos en Confianza. Qué importante tema el día de hoy. Como bien dices, la detección oportuna pues es la herramienta más importante para estar al tanto y para tener un mejor tratamiento, evidentemente, y un mejor pronóstico. Pero ¿qué es lo que falta? Falta información, falta integración. Por eso el tratamiento y por eso la parte importante del programa de hoy es que sea integral todo, que todo el mundo estemos participando. Este no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres, porque como pareja también podemos actuar de varias formas. Es decir, yo creo que mientras más proactivos seamos, mujeres y hombres, entonces va a tener un mejor pronóstico todo este asunto. Pero bueno, queremos que nos acompañen y que nos compartan precisamente todas sus dudas, sus comentarios a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, para poder seguir la transmisión en vivo a través de internet. La dirección es www.canal11.mx/diálogos. Está abierta también la línea telefónica y el número para comunicarse es 51 66 4000. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Ahí pueden encontrar el Facebook Live, mandarnos preguntas, comentarios y seguir el programa también en vivo y llevárselo sobre todo a donde ustedes tengan que ir. Bueno, también saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como casi todos los días a lo largo de estas 2 horas. Y desde luego le damos la bienvenida al público que nos acompaña aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a todas las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Bueno, y desde luego, pues a nuestras y nuestros especialistas. El programa se llama el día de hoy el manejo integral del cáncer de mama y es lo que vamos a ver. Esto de una manera integral, pero primero que nada vamos a escuchar testimonios de pacientes que han pasado por ahí, porque es lo más valioso que sepamos qué se siente, cómo se sintieron, cómo están ahora. Vamos a ver qué nos dicen. Hace muchos años yo empecé con una bolita debajo de mi axila, pero no tomé en cuenta. Entonces dejé pasar los días y empecé a sentir ardor. Y me estaba yo bañando y me veo el pezón hundido. Entonces pues se me alarmé. A otro día fui al médico, con mi médico familiar, y ya me revisó, me vio y me dijo, sí es cáncer. Lloré mucho porque yo dije, bueno, ¿por qué a mí me tiene que dar cáncer? Porque si hay tantas personas en el mundo que son malas personas y ¿por qué a mí? En mi familia nunca nadie ha padecido de cáncer de mama, soy la primera. Fue muy difícil porque primero te dicen cáncer y pues lo primero que se te viene a la mente es muerte. Yo tengo 3 pequeños, estoy casada, entonces fue más difícil aún. Yo soy una persona muy vanidosa, entonces cuando me dijeron que me iban a hacer la mastectomía, yo dije, me van a quitar un seno y ¿qué voy a hacer, no? Me sugirió el oncólogo que sí me quería hacer la reconstrucción y yo dije, bueno, pues
Realmente nunca lo pensé, porque no pensé que fuera algo necesario. Digo, bueno, pues estaría bien. Entonces empecé a luchar y dije, pues yo me voy a hacer la reconstrucción, digo, o sea, no me quitaron un brazo, solo fue el seno, ¿no? Entonces un seno pues se puede reconstruir. Cuando me hacen la reconstrucción, pues es otro, así como otro cambio, digo, ay, wow. Sí me gustaría arreglarme mis implantes, pero pues es muy caro. Y yo, o sea, yo creo que así no puedo mostrarme ante ninguna persona masculina porque me vaya a discriminar. Y así se ha ido mi vida. Muchas gracias por sus testimonios y de aquí me voy a agarrar para abrir el programa, pero les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, Isabel Aloy Timeus. Isabel, qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Pepe. Fundadora y directora de la Fundación Salvati AC, licenciada en Terapia Física Oncológica del Centro Médico ABC. La doctora María del Carmen Lara Tamburrino, bienvenida de regreso. Gracias. La doctora es radióloga especialista en imagen de mama de CT Scanner San Ángel. El doctor Ricardo Mendiosa Contreras, bienvenido, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Gracias. El doctor es oncólogo cirujano certificado por el Consejo Mexicano de Oncología y especialista de doctoralia en cáncer de mama. Y el doctor Oscar Galindo, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Psicooncólogo adscrito al Servicio de Psicología del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, de la Secretaría de Salud. Voy a tomar los testimonios de los cuales acaban de hablar las mujeres, porque nosotros nos pasa luego a los médicos que nos vamos directamente a diagnóstico, a tratamiento, pero esto, como hablan ellas, involucra muchas cosas. La glándula mamaria implica o representa muchísimas cosas, desde maternidad, lo comentó una de las pacientes, vanidad, erotismo, etcétera, la relación con su pareja, muchísimas cosas implica el cáncer de mama. ¿Cuál es la respuesta normal de una paciente una vez todas estas las oímos ya que pasó? Ya pasó la ola, ya las revolcó la ola y ya las vimos que ya están en la playa. ¿Qué pasa en el momento del diagnóstico? Bueno, de hecho, las reacciones emocionales se empiezan a presentar incluso como se veía en la imagen antes del diagnóstico, cuando la paciente se empieza a identificar alguna normalidad en la mama. Entonces empiezan a incrementarse síntomas principalmente de ansiedad y estrés. Después de esa parte, nosotros ubicamos el diagnóstico como uno de los escenarios, uno de los momentos durante el tratamiento en donde se pueden intensificar y asociarse con síntomas de depresión principalmente, y es un momento adecuado en donde se puede identificar a aquellas pacientes que presentan esos síntomas para ofrecerles atención psicooncológica, que se ha demostrado que puede disminuir estos malestares, esa afectación en calidad de vida. ¿Qué tanto le sirve a una mujer hablar con otras mujeres que han pasado por ahí? ¿Qué tales son estas terapias de grupo? Porque, como dijo una de ellas muy claramente, oyes la palabra cáncer, inmediatamente lo primero que piensas es me voy a morir. Es decir, inmediatamente seguimos asociando eso y, como hemos visto en otros programas, no está ya la situación como era en el pasado. ¿Qué tanto funciona la comunicación con otras pacientes? Yo creo que yo lo diría en dos partes. La parte terapéutica de comunicación con grupos de apoyo es un aspecto fundamental de todos los centros oncológicos públicos y privados. Creo que es un aspecto en donde la atención se ve soportada por un lado, y también la atención individual. Aquellas pacientes que presentan sintomatología clínicamente significativa, que presentan tal vez incluso antes del diagnóstico problemas psicosociales, entonces ahí así se requeriría atenderlas de forma individual por psicooncología, para que esta afectación principalmente no se vea muy identificada en calidad de vida. ¿Qué parte o qué le podemos decir a las parejas que tengan las mujeres, cualquier mujer que se entere que tiene cáncer de mama, qué le podemos decir a sus parejas? Ya Oscar lo mencionó, la importancia de la pareja también es clave, ya sea pareja hombre, pareja mujer. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo ayudar a la contención? ¿Cómo ayudar a que la persona se sienta mejor? Lo que tú comentas es muy importante, la pareja, pero también la familia. El cáncer no solamente se vive como una enfermedad individual, sino se vive como una enfermedad familiar. Nos hemos encontrado, y seguramente los expertos que nos acompañan, muchos de los familiares también presentan afectación. La pareja, principalmente relacionado con la paciente, pero también un personaje que seguramente han escuchado, que se llama el cuidador primario informal, que es aquella persona, la hermana, el esposo, la hija que acompaña a la paciente durante meses o años, y que gracias a él y al esfuerzo de la paciente tenemos éxito en las instituciones y en los programas de oncología. La mayor parte de las pacientes, digo también los pacientes porque también hay cáncer de mama en hombres, siempre lo recalco cuando hablamos de este tema,
Cuando llegan ya con el cirujano oncólogo, ya pasaron por el diagnóstico, ya alguien les dio el diagnóstico antes de que les llamen a la puerta a un cirujano oncólogo. Normalmente, cuando se les dé el diagnóstico, porque aparte los radiólogos también lo diagnostican, pero no son, ustedes les dan el reporte, pero es un médico el que les da el primer impacto de la noticia a las pacientes. Yo quisiera acotar lo siguiente. Tengo muchos años en esta área y antiguamente era así. Actualmente el papel del radiólogo es muy interactivo con las pacientes. La paciente ya tiene la información de que debe detectar, y eso es haciéndose estudios de imagen, mastografía, a partir de los 40 años. Y la paciente acude muchas veces sin indicación del médico clínico y llegan a hacerse un estudio de imagen y nosotros nos piden que demos un resultado. Y la intervención del radiólogo, por eso digo, ya pasó la era en que el radiólogo solo veía radiografías. Nuestro papel en este manejo integral es bien importante. Hay mastografía de detección, que es la que se hace en la mujer asintomática arriba de 40 años, y la mastografía diagnóstica, cuando una mujer se toca un tumor o tiene sangre a través del pezón o alguna anormalidad. Nosotros sabemos que si vamos hacia atrás va a ser mejor la evolución, si es una lesión no palpable. Y eso es a través de imagen, básicamente mastografía y complementariamente ultrasonido. Que ahorita voy a regresar con esto por hablar de los focos, de cuándo tienen que acudir a hacerse un estudio, que esto les va a llamar la atención, que va a ser antes de que suceda nada. ¿Qué pasó, Oscar? Y rapidísimo, déjame comentar esto. Gracias, porque creo que es importante desmitificar. Pero Mary Flow se comunica con nosotros diciendo, tengo mucho miedo de hacerme la mastografía, no quiero. Y es que unas dicen que les fue muy mal, que no tenían nada, y después precisamente de hacérsela, les dio cáncer. Además de que duele mucho. Dice, perdón por la ignorancia, pero me da pánico. No tienes por qué disculparte. Creo que es muy bueno preguntar y no quedarse con ninguna duda, ¿no? A pesar de toda la mala información de la mastografía, de que pueda ocasionar un problema de cáncer, hay trabajos científicos muy bien establecidos que hay 30 años de evolución de hacer mastografía anual a nivel internacional, donde han demostrado reducción de la mortalidad en un 30%. La mastografía se asemeja a cosas, incluso lo mencionábamos en el anterior programa, a cosas chuscas. Es el mismo riesgo de hacer un viaje aéreo o un viaje en carretera o comerse un plátano. Es lo mismo. El uso de celulares tiene radiación, el uso del microondas. Hay muchas cosas que nos dan radiación y la radiación que da la mastografía es menor a la permitida cósmicamente. Entonces, pero nada más para aclararle a ella, no tengas miedo porque el hecho de que te hagas una mastografía no te va a dar cáncer. La mastografía te va a dar una detección temprana en caso de que ojalá y no lo tengas, pero si lo tienes, toma rienda sobre el asunto. Claro. Entonces yo creo que ese es un mito a romper. Y algo muy importante, es un momentito de compresión. Realmente se ha satanizado la mastografía. Es muy rápido, con equipos, por supuesto, actualizados, mastógrafos actualizados. Es un momentito de molestia, no es grandemente. Realmente creo yo que es exagerado lo que se ha hablado mal de la mastografía. Por eso hay que desmitificarlo. Y es más el beneficio aquí que el riesgo. Claro. Sí, claro. Ok, tenemos una cápsula que nos habla del manejo integral y vamos a ver qué es lo que nos dicen porque nos vamos a enfocar en eso el día de hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, y su incidencia va en aumento debido a la mayor esperanza de vida. Así pues, la detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos sigue siendo la piedra angular para su control. Las estrategias de prevención, aunque reducen en cierta medida el riesgo, no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama que se dan en los países de ingresos medios y bajos, donde el diagnóstico de la enfermedad se hace en fases avanzadas. Noticia que es devastadora para la mujer, pues representa un cambio inesperado de sus planes hacia el futuro, de la forma como se relaciona con los demás y de cómo se ven a sí mismas. El cáncer de mama es una enfermedad que requiere de diferentes especialistas para lograr los mejores resultados en su tratamiento. Por ello, el trabajo en equipo es fundamental
fundamental para lograr un buen resultado. Actualmente es posible diferenciar tipos de cáncer de mama que necesitarán esquemas distintos de tratamientos, por lo que el tratamiento debe ser personalizado. Después del diagnóstico, se presentan los antecedentes de la paciente a un segundo comité para definir su esquema de tratamiento. En este comité debe participar un equipo interdisciplinario, como son cirujanos especialistas en oncología mamaria y reconstrucción mamaria, radioterapeutas, oncólogos médicos radiólogos de mama y enfermeras. Es fundamental que antes de iniciar el tratamiento, la paciente reciba información sobre por qué va a tener ese tratamiento y cuáles son sus beneficios y riesgos. Ello para que la mujer pueda asumir un papel más activo en el manejo de la enfermedad y de los efectos secundarios. Pero ahí lo tienen, el manejo integral, y todos van a comentarnos ahorita porque cada quien tiene una parte específica de la cual tenemos que hablar. Pero Oscar, ¿tienes algunos comentarios ya de la gente? Sí, bueno, nos dice por este lado Lockfield, bueno, el tema del mes, pero deberíamos estar muy al pendiente todo el año. La verdad es que es un buen tema como todos los lunes. Lo más difícil es hacer conciencia en las mujeres que tienen que autoexplorarse para no llegar a más. Vencer los miedos a una mastografía o alguno de estos estudios como una biopsia es algo con lo que debemos apoyar los esposos, novios, parejas para siempre. Ya lo decías tú y acertadamente, independientemente cuál es el sexo de esa persona, puede ser hombre o mujer. Los cuidados integrales son importantes y también igual de importante la alegría por vivir y salir adelante. Es decir, cómo va afectando la relación con las demás personas, cómo las redes sociales, evidentemente si estamos allí, tendrá entonces yo creo cuando menos en la parte emocional, creo que más cubierto esta área que también es súper importante hacerle caso. Y el impacto, como dice la doctora, existe mucha satanización, mucha mala información, y el objetivo de nosotros aquí el día de hoy en Diálogos es justamente romper esto, que ustedes queden claros, queden tranquilos con el tema, porque lo último que buscamos es alarmar, sino más bien que tengan ustedes armas para poder tomar decisiones en su vida y cuidarse. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. No se vayan, estamos en Diálogos. El ultrasonido es un método que no es invasivo, es un método donde se utilizan, no hay radiación como en el caso de la mamografía, son frecuencias de sonido. Estas frecuencias de sonido trabajan conjuntamente con la mamografía para hacer el complemento ideal a la hora de la detección. Entonces, es un método que al final del día hoy anda a la par con la mamografía. Ninguno de los dos elimina al otro. El tema para detección oportuna de cáncer de mama se maneja la línea con la mamografía. Entonces ahí tenemos que la línea estándar es a partir de los 40 años, si no hay factores de riesgo ni nada, todas las mujeres deben empezar a hacerse una mamografía cada año. Por eso decimos anual. El ultrasonido es el complemento a algunos hallazgos de esa mamografía. Sin embargo, todas las mujeres menores de 40 años, por las características de su glándula mamaria, pueden empezar a hacerse un ultrasonido mamario. El ultrasonido mamario es un método que, por las características mismas de la glándula mamaria, va a ofrecer información importante que no nos daría la mamografía. O sea, a partir de los 30 podemos hacernos un ultrasonido mamario sin ningún problema. La mamografía es un estudio en donde se emplean rayos X. No es un método invasivo, pero sí es un método al que la gente empieza a crear alrededor de él si hay algún factor de riesgo por estarse radiando tanto cada vez que se hace una mamografía. Entonces, empiezo diciendo que los equipos hoy en día diseñados para la mamografía están diseñados de tal manera que no hay radiación en exceso. La radiación que hay es la justa y necesaria para hacer diagnóstico. Nunca estamos radiando, para eso son otros equipos. Se emplean los rayos X convencionales, es un tubo de rayos X especial dedicado a la glándula mamaria, con lo cual el tema de radiación dispersa y demás que se escucha en la tomografía, los rayos X convencionales, no existe en este caso la mamografía. Entonces es un método donde hay rayos X y la imagen se obtiene a través de un proceso de imágenes de radiografías. Los dos estudios de imagen lo único que requieren es que la mujer tenga su baño del día, o sea que esté aseada y nada más. Mira, se crean mitos alrededor de que si la mujer está menstruando aumenta la densidad de la glándula mamaria. Yo creo que con la tecnología que hoy tenemos, eso es un segundo plano. La mamografía se debe hacer cuando la mujer no tenga molestias.
por las condiciones mismas de los ciclos menstruales, hay algunas mujeres a las que les duele la mama cuando están menstruando, pero a otras les duele cuando están ovulando. Lo que tienes que hacer es hacértela cuando no te duela. Algo que es súper importante es que la mujer no solamente se quede en esto que es mediático, que es un cliché, que la mamografía es el método de detección temprana y que el ultrasonido, y entonces todo el mundo vende la idea de la masto y el ultra como la panacea en el diagnóstico. Hay que tener en cuenta una cosa, detrás de esos estudios tiene que haber gente experta, tiene que haber gente con entrenamiento, tiene que haber instituciones serias cuyos equipos que estén utilizando sean de alta tecnología, que estén bajo los parámetros de control de calidad. No es suficiente poner un letrero, hago mamografías y ultrasonidos. Que vean bien qué hay detrás de ese estudio que se están haciendo, ¿no? Doctora, ¿cómo busca la gente un lugar? Como dijo ella, no cualquiera es especialista en esto y no cualquier lugar te hace los estudios adecuados. ¿Dónde buscar o a dónde acercarse a un lugar adecuado? Híjole. Bueno, yo creo que es bien conocido las instituciones, sociedades médicas, hospitales bien reconocidos que cuentan con equipos y toda la tecnología necesaria. En el caso del grupo al que pertenezco de radiólogos, tenemos además de la especialidad de radiología el diplomado de mama. Es un médico que hizo radiología 4 años y además hace 1 año de mama exclusivamente. Entonces, el acudir a hospitales serios, a instituciones serias, a centros privados reconocidos es muy importante. Y aquí debo de hacer hincapié que desafortunadamente el paciente no conoce esta información diferente en equipos y en conocer si los médicos son calificados o no. Cada vez creo que los medios de comunicación tienen acceso a los pacientes y nos califican y nos ven en los medios qué estudios hemos tenido, y esto es muy importante. Que yo creo que es la clave de aclarar el día de hoy, porque la gente le da miedo, no sabe a dónde, doctor. Aquí parece que hay una palabra que mencionaron en el spot, que es ser expertos, ¿no? Y ya lo comentaba la doctora. Tú me decías, a lo mejor llegan con el cirujano oncólogo cuando ya están diagnosticados, y no necesariamente, ¿no? Porque si de la parte psicológica la ansiedad también se calma un poquito por la incertidumbre y somos las personas que podemos orientar. El equipo multidisciplinario lo que busca es lograr mejores resultados, romper mitos, y en ese aspecto también está una cuestión que platicábamos en el corte, que es qué hacer cuando una mujer se diagnostica en una etapa temprana. Es decir, la mayor parte de ellas ya se palpan, se tiene una detección de un nódulo mamario, y a lo mejor el objetivo de la detección temprana es antes de que se lo puedan palpar. Claro. Y una vez que se palpa, necesitan una persona experta que les explique qué hay que hacer. Romper un poquito de mitos, quitar un poquito de la ansiedad, y a lo mejor en uno de esos casos también en ese equipo multidisciplinario auxiliarnos de la parte de radiología para que antes de distorsionar la arquitectura de la mama, poder tener una biopsia en donde, si está indicada, porque aparte hay algunos criterios para saber si está indicado, tener un diagnóstico desde antes. Y teniendo el diagnóstico desde antes, entonces nos podemos sentar con la paciente, explicarle cuáles son las alternativas de tratamiento, apoyarnos con psicología, con la parte de nutrición, hablar con su familia. Y entonces yo creo que eso es lo que enriquece el equipo multidisciplinario, siempre y cuando sean expertos, ¿no? Isabel, ¿algo nos quieres comentar? Sí, mira, yo creo que es bien complicado cuando eres paciente o vas a ser paciente y no tienes una información sobre cáncer y nadie te ha hablado de cáncer. Porque sí hemos oído y la autoexploración y tal, pero una persona que se toca una bolita, algo distinto a lo que vio porque ni siquiera sabe qué es, y que está en una situación donde no tiene acceso a un hospital privado, por ejemplo, y dice, bueno, ¿qué hago? ¿No? Yo creo que ahí es muy importante el trabajo de las asociaciones civiles. Yo creo que se pueden apoyar, por ejemplo, en Salvati, en la que yo pertenezco, tenemos por vía Facebook esta parte de me acabo de tocar esto, ¿qué hago? Nosotros las ayudamos a ver dónde las pueden atender, en qué momento hay mastografías gratuitas o las apoyamos, o en una página que es Juntos contra el Cáncer, donde estamos todas las asociaciones civiles de cáncer unidos, y ahí ahí se pueden meter a la página y pedir ayuda, porque muchas veces no saben hacia dónde dirigirse, o no tienen el dinero para ir a una institución privada, o llegan al camión de mastografías y ese día no había lugar, o sí se hicieron una mastografía y nadie les resolvió. Entonces, a veces hay campañas donde hacen mastografías y tal vez nunca supieron qué pasó con su mastografía.
Entonces, sí apóyense también en asociaciones civiles donde podemos darles un poco de guía. Indicaciones, en todo este ¿no? laberinto, saber qué camino agarrar. Doctor, Exacto. ¿algo quiere comentar? Sí, de hecho, lo que comentaban ustedes es muy importante. La cápsula muestra un rostro de lo que nosotros conocemos como mitos del cáncer, que si este procedimiento lo causa. También he escuchado en varias ocasiones que si la depresión puede causar el cáncer o si el rencor puede generar esa enfermedad. Entonces yo creo que... Pero, ¿verdad? Desmitifiquemos. Los procesos depresivos o de ansiedad, que son muy conocidos, no producen el cáncer. Eso es muy importante. Entonces yo creo que con mayor información esto se va a correlacionar con una muchísima mejor información con el equipo multidisciplinario. Lo que comentaban en un inicio es muy importante. Hace algunos años la comunicación era muy centrada en el oncólogo médico, en el cirujano. Actualmente el paciente, mucho del porcentaje de comunicación lo lleva a cabo con el equipo complementario y de apoyo como lo representamos nosotros. Ahora, siempre la palabra biopsia asusta, doctora, y antes tenían que ir a quirófano a hacerse una biopsia. ¿Nos puede explicar cómo ha avanzado la radiología en este sentido? Yo creo que muchísimo. A mí todavía me tocó la era de hacer la mastografía diagnóstica, no el programa de tamizaje cribado, que es en mujer asintomática, y esto es enviado por un clínico, por un médico tratante, generalmente oncólogo, o el ginecólogo, que es el primer contacto. Y posteriormente regresa la paciente con su médico tratante a nivel privado, que es donde yo laboro hace muchísimos años, pero nosotros ya cada vez se le exige al radiólogo esta participación, no solo en la detección y en el diagnóstico, sino en dar una recomendación. Entonces, la asociación internacionalmente aceptada que la puso el Colegio Americano de Radiología nos obliga a dar una conclusión con el sistema BIRARS, que es un sistema para que hablemos médicos, paciente y radiólogos el mismo lenguaje, donde concluimos nuestro reporte y recomendamos. Ahí generalmente hacemos la recomendación y la vía en la que se debe de hacer la biopsia. Antiguamente todo mundo se tocaba una bolita, iba al quirófano. Ahora, como decía la doctora Rubí Espejo, con el advenimiento del ultrasonido podemos saber si esa bolita es líquida o no y saber si es sólida, que si se ve por ultrasonido, esa es la vía más simple, guiada por ultrasonido con una aguja de corte, hacer una biopsia con anestesia local, fuera muy de bien quirófano, aceptada, sí, ambulatoria. Y tenemos cada vez equipos más sofisticados. Si encontramos como manifestación de un cáncer no palpable calcificaciones agrupadas, tenemos que ir por ellas con características diferentes en forma, tamaño y densidad, y esto hablaría de cánceres in situ, cánceres muy limitados dentro de la célula donde le va muy bien a una paciente, y entonces el papel del radiólogo, ahí sí, mediante radiación con estereotaxia, en mesas boca abajo o sentadas, hacemos un sacabocado obteniendo material idóneo, similar a que si se hubiera entrado al quirófano, por supuesto todo con anestesia local. Suena muy feo, pero realmente es muy bien aceptado y la paciente se evita 2 entradas al quirófano. En estas lesiones no palpables el patólogo no debe de emitir un juicio. No es lo mismo una lesión palpable donde dan el juicio y sigue el tratamiento a una lesión detectada por imagen. Entonces se gana un diagnóstico y se evitan 2 entradas al quirófano. Se entra con un planteamiento, se entra con el equipo idóneo que va a manejar a esa paciente. Es decir, todo lo que se hace antes de llegar a quirófano es ya para ir específicamente a algo muy claro que el equipo multidisciplinario tiene perfectamente claro. Ahorita vamos a ir más tarde con Isabel, que tiene mucho que decirnos, que pasa un poquito más tarde. Pero Oscar, tienes muchos comentarios. Muchísimos comentarios. Nos dice Gaby, tengo que hacerme mi primer mastografía, pero tengo implantes y una tiene contractura capsular. ¿Existe algún riesgo por justamente los implantes? Y por el otro lado, por ejemplo, ¿afecta hacerse la reducción mamaria? Es decir, si hacérsela aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Lo que me dijeron fue al contrario, que el riesgo era menor, pero puede ser menor o mayor o forma parte también de los mitos. No contestamos ahorita, síguele, Oscar. Nos dice también en esta llamada telefónica María Ramírez, tengo 80 años. Cuando voy a realizarme un estudio me dicen que por la edad ya no me lo pueden realizar. ¿Qué es lo que se puede hacer?
¿Corro algún riesgo o no al dejar de hacérmelo? Lilia Cáceres nos dice, a los 88 años, ¿es necesario hacerme una revisión de cáncer de mama? ¿Existe alguna edad en la que ya no se debe hacer y a partir de qué momento se debe hacer? Verónica Ruiz, ¿qué tan recomendable es hacerse una mastografía mientras estoy amamantando? Rocío Salazar, me hizo un ultrasonido de mama y mastografía. Cuando me dan el ultrasonido salí bien, pero en la mastografía me pusieron un nódulo en la mama derecha, fibroadenoma, parcialmente calificado, y me citaron dentro de 6 meses. Calcificado, perdón, sí. ¿Es algo en lo que deba de preocuparme? ¿Debería de pedir una segunda opinión? Margarita Ramos, respecto a la señora que hizo un comentario acerca de que le dio temor hacerse esos estudios, la mastografía, pero si no duele para nada, señoras, yo también fui al principio con ese temor, pero esto es un mito. Al contrario, es una gran ayuda para todas las mujeres. Vayan sin permiso de nadie, puesto que también hay hombres que se oponen al que se realicen estos estudios para descartar tanto cáncer de matriz como de mama. Así que mejor les recomiendo que vayan sin miedo, porque tenemos hijos y primero tenemos que estar bien para ellos. Y todos los doctores que nos revisan para ellos son profesionales, y mis respetos a quienes realizan con estos estudios. Bueno, varios puntos aquí. Lamentable de verdad, como dice Margarita, que haya hombres que les digan a sus parejas, no vayas al médico. Nadie te debe estar tocando tu cuerpo, por favor. Esta es la salud, y lo más importante, y la vida puede depender de eso. Además, yo creo que, bueno... Ok, yo creo que ahorita regresamos contigo, pero tengo una cápsula más que enseñarles porque estamos hablando de manejo integral. Vamos a ver qué es la quimioterapia. La quimioterapia es un medicamento citotóxico, eso quiere decir que destruye las células tumorales, ¿no? La quimioterapia está principalmente enfocada a oncología. Todos los medicamentos en la dosis exacta ayudan al paciente. Si esa dosis se pasa, puede ser perjudicial. La quimioterapia en este caso se utiliza de varias maneras. Hay quimioterapia oral, pero nosotros en cáncer de mama principalmente utilizamos terapia intravenosa. Entra al torrente sanguíneo y destruye las células tumorales, pero la quimioterapia hace efecto en todo el cuerpo. Algunas quimioterapias causan caída del cabello. ¿Por qué? Porque detienen el crecimiento, el ciclo celular. No crece absolutamente nada también en el cuerpo, se cae el cabello y tienen periodos. Por ejemplo, hay quimioterapias que se aplican cada 3 semanas. Esto es, se da el efecto del medicamento durante 2 semanas, se deja a la paciente una semana de descanso para que su cuerpo se recupere e inmediatamente empieza la siguiente dosis de quimioterapia. Antes era cáncer de mama y el tratamiento era el mismo para todo. Ahora no. No es lo mismo tratar a una paciente de 30 años con cáncer de mama que una paciente de 45, que una paciente de 85 años. Entonces, el tratamiento es de acuerdo a las características del tumor. Tenemos un excelente equipo de patología, por ejemplo, donde nos da las características del tumor, la agresividad, si expresa receptores o no. Son muchos parámetros que a nosotros como oncólogos nos sirven. Entonces, una paciente tiene un tumor que es cáncer de mama, por ejemplo, ductal infiltrante, y otra paciente el mismo tumor, pero molecularmente son distintos. Entonces, ella va a recibir un tratamiento y ella va a recibir otro tratamiento. Hay quimioterapias dependiendo si la paciente tiene los ganglios positivos, la etapa. Ya el tratamiento es muy variado. Tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos terapia hormonal tomada, etcétera, etcétera. El cáncer, la palabra impacta. Actualmente, con los medicamentos que hay, se premedica a la paciente y estos efectos tóxicos son mínimos. Varía en cada medicamento. Va a haber un medicamento que cause problemas en las manos, otro medicamento que cause caída de cabello, toxicidad gastrointestinal, etcétera, etcétera. Pero te puedo decir que actualmente las dosis de quimioterapia son muy toleradas y muy llevaderas por nuestros pacientes. ¿Cuánto tiempo puede durar el tratamiento de quimioterapia? Puede estar dado antes de la cirugía, después de la cirugía, o puede ser pura quimioterapia sola. Quimioterapia, cuando tienen los ganglios negativos, etcétera, etcétera, es un tratamiento de 3 meses, ¿sí? Y cuando el tumor es un poco más agresivo, tiene distintas características que nos alertan como oncólogos, se dan 2 medicamentos distintos y el tratamiento se prolonga hasta 6 meses, 6 meses recibiendo quimioterapia. El cáncer lo único que hace es tratar de matarnos, no convive con nosotros, vive para matarnos. Entonces
no hay que descuidarnos, no hay que bajar la guardia. Si su médico le recomienda quimioterapia, no le tengan miedo. Pueden utilizar tratamientos alternativos si lo autoriza el oncólogo médico. No estamos peleados con la medicina alternativa, pero por favor yo les pediría que no cambien la quimioterapia por un tratamiento alternativo. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y el Hospital de la Mujer, como desde el primero de este mes, el primer día de este mes, les hace una cordial invitación para realizarse mastografía y Papanicolau de forma gratuita. Esto, como bien decía, desde el 1 de octubre al 31 del mismo. ¿Cuáles son los días y horarios de atención? Esto se lleva a cabo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y está ubicado el Hospital de la Mujer en la calle Salvador Díaz Mirón, número 374, en la colonia Casco de Santo Tomás. Estamos justamente en la misma colonia, a 1 cuadra, 2 cuadras aproximadamente de las instalaciones de Canal 11. Así que la invitación es para todas las mujeres que por favor vayan a hacerse estos estudios y de forma gratuita. Si ustedes están viendo el programa y tienen mujeres en la familia, alrededor, vecinas y demás, por favor comuníquenselo, compártanlo y que vengan o vayan al Hospital de la Mujer a hacerse dichos estudios. Bueno, entonces te decía, Pepe, de la llamada en el bloque anterior de Margarita, creo que a mí me surgían 3 puntos. Una, lamentable que haya hombres que no permitan que sus parejas vayan a hacerse las revisiones. No hagan caso, de verdad la vida puede ir en ello. 2, creo que en cuanto al dolor, no todo mundo lo vive igual. Qué bueno que a Margarita pues no le duele absolutamente nada, pero el umbral del dolor en cada persona es distinto. Habrá mujeres a las que les duela más. Creo que tampoco tendríamos que hacerlo como, ay, estás exagerando, para entender muy bien, Pero ¿no? yo creo que hay que cambiarle el contexto a que a lo mejor sí te puede doler, como dice la doctora, es un momento de dolor, pero por ejemplo, si a mí me tienen que hacer una endodoncia, me va a doler, tampoco está padre ir al dentista, pero lo tengo que hacer para yo estar mejor. Sí. Aquí, ¿qué es? Pones en una balanza un dolor por unos segundos de ¿cuánto dura más o menos? Son 2 segundos, 3 2 segundos. segundos contra a lo mejor que vivas gracias a eso. Entonces yo creo que eso hay que ponerlo en contexto. Y es que sabes que era lo que decíamos la doctora y yo, que habrá tal vez mujeres que lleguen, se hagan por primera vez una mastografía y dicen, uy, me dolió, y dicen que no dolía. Entonces, ¿será que tengo algo malo? No. Es distinto en cada persona, para que tampoco se alarmen, pero para que tampoco dejen de hacerlo, desde luego. Y que se les explique perfectamente qué va a pasar, qué es lo que hacen. Normalmente en un centro especializado les dicen, vas a pasar por esto, se trata de esto, esto y esto el procedimiento. Y el último punto donde decía Margarita, por favor, tenemos que estar bien para nuestros hijos primero. Pues tienen que estar bien para sus hijos, pero primero para ellas mismas. Claro. Eso es lo más importante, la salud individual. Yo creo que ahí comienza entonces el darte la importancia del espacio y el tratamiento integral que requiere cada mujer, y no dejarlo en que tienes que estar para el servicio de las demás personas, ¿no? Sino de forma individual. Sí, doctora. Yo quisiera acotar lo siguiente. El dolor mamario generalmente obedece a cambios hormonales. Yo muchas veces les digo a las mujeres, es el precio de la juventud. Cuando ya pasamos del climaterio, de todo lo que circunda al final de la menstruación, generalmente se va haciendo menor. El consejo sería, no se intranquilicen con el dolor mamario, conozcan sus glándulas mamarias, sepan que algunas mujeres tienen dolor en la etapa de ovulación, otras en la premenstrual, es lo más habitual, y que si hay 10 mujeres en la sala para hacerse mastografía, 9 vienen por dolor mamario. Así de importante es. Y generalmente, decía la doctora Rubí Espejo, no va a cambiar la mastografía en la imagen si es en etapa premenstrual, pero sí espérense a las que son sensibles en la etapa postmenstrual, 1 semana después de terminar de menstruar, y contando como el primer día de menstruación. También la exploración, la autoexploración debe de hacerse en ese momento, y la mastografía en gente sensible solamente para el dolor o la molestia. Ok, entonces recapitulemos. Acuérdense que estamos hablando del manejo integral. ¿Qué haces? Te vas y te checas. Primero que nada te autoexploras. Aunque no detectes nada, te haces una mastografía y probablemente un ultrasonido. Ya se nos explicó perfectamente Clara que no sustituye uno al otro, sino que son estudios complementarios. En caso de que se detecte algo, lo más seguro, una bolita, te van a decir qué es y probablemente se haga una biopsia. Ya no te tienen que abrir como ir a quirófano antes. Pero en este momento también es importante ir a terapia de apoyo, porque la parte psicológica
somos seres humanos. Esa parte también es tremendamente importante. El doctor ahorita nos va a hacer un poco más, hablar de las etapas conforme vamos avanzando, cómo es el acompañamiento a las pacientes. Después de eso, contactar al cirujano, porque el cirujano es quien te va a decir qué es lo que vas a hacer. Vimos ya también una cápsula de quimioterapia y lo dijo perfectamente claro en la cápsula el doctor. Hay muchos mitos alrededor de la quimioterapia. Ha habido en el pasado, yo me acuerdo de una película que había con Shirley MacLaine en los 70s, 80s, que era un peliculón bárbaro, de un Oscar se llamó, muy bueno, pero cuando la quimioterapia era muy agresiva y entonces la gente se quedó con la idea de, no me acuerdo ni cómo se llamaba la película, pero era buenísima, que era una tragedia la quimioterapia. Ahora la quimioterapia cada vez es más específica. El doctor explicó en la cápsula que sí tiene efectos colaterales, como puede tener un efecto colateral una aspirina que te tomas para el dolor de cabeza, un medicamento que te tomas para que se te quite la gastritis. Todos tienen efectos colaterales, pero mientras tú más sepas, y si es necesario te pueden dar quimioterapia desde antes de la cirugía, ¿verdad, doctor? Para ayudar a reducir el tamaño de la tumoración y luego pasan a cirugía. ¿Y todas las cirugías son iguales? No, realmente no todas las cirugías son iguales, pero antes de avanzar esa parte de las cirugías quisiera retomar todo lo que estás comentando para, hablando de desmitificar, quitar el mayor de los mitos, que es que cáncer no es sinónimo de muerte. Okay. Eso es el primero, ¿no? Y para poder nosotros llegar a que cáncer no sea sinónimo de muerte, pues hay que hacer caso a todo lo que acabas de recomendar. ¿Sí me explico? Independientemente de las dudas que se tiene sobre el dolor, que si sobre está asociado a algunas otras complicaciones que vimos que no, pues primero es, para que cáncer no sea sinónimo de muerte, hay que hacer caso a todo lo que ya muy bien resumiste. Ajá. Ahora, en la parte, no sé si quieres comentar. Vas. En la parte de que se refiere a cirugía, es por eso que hoy en día se trata de que menos sea más. Por eso es de que tener la información suficiente en una muy buena biopsia hecha por una persona que sabe tomar una biopsia guiada por imagen, me puede dar tanta información como para primero saber si es cáncer o no, porque también, ya lo dijo muy bien la doctora, hay un lenguaje que tenemos en común los que nos dedicamos al cáncer, por ejemplo, BIRATS. ¿Qué características se ven en las imágenes? Porque las mujeres ven una radiografía en donde dicen, bueno, ¿y esto qué, doctor? ¿Qué me tengo que hacer? Y que erróneamente algunas veces les proponen biopsias en quirófano que no están indicadas. Y si yo tengo una buena biopsia hecha con información que me da, yo puedo planear hacer una cirugía que preserve la mama. Okay. ¿Sí me explico? Entonces, yo puedo clasificar mis tumores, qué tan avanzados estén o qué tan poco avanzados estén. Pero tener esa información desde antes me puede permitir planear qué tipo de esquema de tratamiento eres candidata. Si vale la pena dártelo antes o dártelo hasta después, porque a lo mejor vale la pena operarte de una vez. O a lo mejor vamos a disminuir el tamaño, vamos a preservar esa mama, y no solo la mama. Ojo, para cáncer de mama también hay tratamiento para la parte que es la axila. ¿Sí me explico? ¿Qué tiene que ver la axila en todo esto? Muchísimo. Normalmente, hoy en día sabemos que el comportamiento de la enfermedad tiene que ver más con su biología. Y no me voy a meter mucho en términos técnicos. Pero lo que sí sabemos también es de que conforme va avanzando, tiene hasta cierto punto algunos tipos de tumores un avance muy escalonado. Y uno de esos es la enfermedad ganglionar en la axila. Es decir, además, déjame barajárselo a la gente que nos está viendo en la casa. Acuérdense lo que les hemos platicado del sistema linfático, que es el sistema de drenaje. El cáncer puede echar células a esta tubería, que es el drenaje, que son los ganglios linfáticos, y los ganglios linfáticos se van hacia la axila, por ahí sale el drenaje de la mama, entonces puede agarrar algunos ganglios que estén en la axila y puedes decir, tengo una bolita en la axila. Ahora sí, doctor. ¿Por qué es importante? Porque si yo veo que ni por imagen ni por la revisión física que le estoy haciendo a la mujer tiene todavía afección de su axila, yo puedo hacer un procedimiento que se llama ganglio centinela. O sea, yo puedo aplicar un tipo de colorante que se usa en la industria alimenticia, en donde si yo lo puedo aplicar siguiendo la anatomía de ese drenaje que tú mencionabas, puedo identificar el primer relevo a donde yo supongo que llegaría ese tumor. Si yo lo mando en el estudio transoperatorio y es negativo, esa mujer ya no tengo que hacerle la disección de la axila, y le disminuyo muchísimas complicaciones que yo creo que ahí han de ser expertas en la parte de rehabilitación, como el linfedema, que es terrible para ellas. A lo mejor disminuyo síndrome posmastectomía. Pero ¿cómo podemos...? Déjame ahora barajarles eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si te van a operar y te pueden preservar la mayoría de tu glándula mamaria, está ideal. 2, que si tienes un ganglio centinela, es decir, una cisterna infectada con estas células en la tubería, te tienen que quitar el ganglio y probablemente vaciar todo el sistema de drenaje de tu axila, que va a llevar algunas complicaciones postoperatorias que ahorita Isabel nos va a platicar cuáles son. Pero si se puede hacer esto, entonces está ideal. Entonces la cirugía no es igual para todo el mundo.
No, definitivamente la cirugía no es igual para todo mundo y para poder tener toda una gama de posibilidades se tienen que hacer las cosas muy escalonadas, ¿no? Como dijo la doctora. Como dijo la doctora. Quisiera agregar de la etapificación del cáncer de mama por imagen. Si a alguien le van a proponer una cirugía conservadora, conservar la mama, pues existen estudios que no se hacen rutinariamente como resonancia magnética o medicina nuclear, el PET de mama y el PET de cuerpo completo para saber, ¿hay metástasis a distancia? ¿Hay una enfermedad locorregionalmente avanzada? ¿Hay más de un tumor? ¿Cómo está el lado contralateral? Y para ahí nuevamente entra el radiólogo en ayudar a la etapificación, al clínico, al oncólogo, al cirujano, a poder planear su manejo quirúrgico. Etapificar quiere decir ver qué tan avanzada está la enfermedad. De lo que se refiere la doctora es ver si está localizado el tumor, si ha invadido mucho la zona o si ya se salió de la mama y está en ganglios o en otros sitios inclusivemente. Ahora, doctor, ¿cuál es el impacto a la hora que dicen vas a cirugía? Porque, como decíamos al principio, me van a quitar la glándula mamaria o me la van a deformar. Y es una parte de cual cualquier mujer se puede sentir orgullosa, es algo muy personal. No es como que me van a cortar el pelo, están cortando una glándula mamaria. ¿Qué impacto tiene esto y cómo lo manejan? Totalmente. De hecho, se presenta algo que se llama ansiedad ante la cirugía. Y parte de la ansiedad se refiere a la falta de comunicación o de información que pueda tener. Lo que comentaba con el doctor previamente, no todas las cirugías son lo mismo. Entonces tiene que tener información específica. Sabemos que una paciente y un familiar mejor informados es un paciente y un familiar menos ansiosos por un lado. Entonces, yo lo que le recomendaría a los pacientes, y siempre lo hacemos en el INCAN, es tomen notas, hagan 3 cosas en una libreta. Antes de ir con su médico, las preguntas más relevantes, ¿quién le dio esta información? Un breve resumen súper importante. Y cuando salgamos de consulta, hacer las anotaciones muy importantes de que no nos vayamos con dudas a nuestra casa o hacernos otro procedimiento. A todos nos ha pasado, vamos al médico, salimos y entonces ya vamos en transporte, híjole, le hubiera preguntado esto a nuestro médico. Entonces hay que hacer anotaciones. Ese es un punto número 1. Punto número 2, la ansiedad ante la cirugía no es algo normal. Varias veces nos ha ocurrido que dicen, bueno, ¿tienes ansiedad o depresión? Es algo normal porque tienes cáncer. No se puede tomar esto como algo normal. De hecho, la Sociedad Internacional de Psico-Oncología plantea que a la vez de que se identifique, por ejemplo, dolor, fatiga o temperatura, un indicador tiene que ser evaluar a todos los pacientes malestar emocional. Eso se hace en un par de minutos. Entonces, no tomemos esta ansiedad ante la cirugía o cualquier problema psicológico como algo normal en esta población. Hablamos del simbolismo de la mama, es muy importante porque no es lo mismo que alguien te diga te tenemos que quitar el apéndice, te tenemos que quitar la mama. Vamos a ver el simbolismo que implica la glándula mamaria. No es lo mismo vivirse en un cuerpo masculino que en uno femenino. Una parte del cuerpo de las mujeres que adquiere más simbolismos que ningún otro son los senos. Y es que en el mundo occidental trasciende la relación particular de la mujer con su cuerpo. La sociedad le ha otorgado simbolismos y valores en diversas culturas que han permanecido a lo largo de la historia. La historiadora y catedrática en el Instituto Clayman para la Investigación de Género en la Universidad Stanford, California, Marilyn Yalom, dice en su libro Historia del Pecho que existen 3 formas en las que se representa al pecho femenino. Primero como reclamo erótico, después como algo que nutre y alimenta y finalmente se ve la patología del pecho. La autora también habla sobre la publicidad y la necesidad que han creado los mercados para explotar todo lo que se pueda vender en torno al pecho femenino con el objetivo de lograr beneficios comerciales. Gracias al imperativo de la publicidad, la imagen de lo femenino se podría traducir en cuerpos ideales. ¿Cuáles? Aquellos estéticamente atractivos. Las exigencias culturales o de belleza consiguen que muchas mujeres tengan expectativas no realistas porque no corresponden a ningún tipo morfológico natural. Dada la importancia simbólica del pecho como un atractivo sexual femenino, la extirpación de uno o de los 2 pechos puede tener una repercusión traumática en la vida sexual
sexual de la mujer. La patología del pecho se refiere al tema del cáncer de mama. La mastectomía ejerce un efecto muy negativo de la imagen corporal, la sexualidad, el deseo, la relación con el propio cuerpo. De allí que surgen sentimientos de vergüenza ante la desnudez, y en el aspecto sexual se evitan las caricias y la imagen afecta la vida sexual y la satisfacción, incluso después del primer año post-mastectomía. Estoy con el público. Shizu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué edad tienes? 27 años. ¿Qué nos quieres contar? ¿Cómo te sentiste cuando recibiste el diagnóstico? Bueno, la verdad es que fue muy triste, muy desgarrador. Es algo que no se lo deseo a alguien más. Pero bueno, tenemos que echarle demasiadas ganas y estamos para aquí. Estamos para echarle demasiadas ganas en esta vida. ¿Qué le quieres decir a cualquier paciente que nos esté viendo que esté pasando por eso? Sigan el tratamiento, sigan las instrucciones de sus médicos oncológicos, no dejen pasar ningún minuto. Y bueno, tenemos que echarle demasiadas ganas en esta vida y vamos para adelante, compañeras. Ánimo. Perfecto, gracias. ¿Te llamas Brenda? Hola, Brenda. ¿Tú qué impresión tuviste? Pues yo cuando me dieron el diagnóstico, pues sí me asusté y dije, me voy a morir. Pero a la vez dije, decido vivir bien o mal, y yo decidí vivir bien con mucha actitud. La familia tuvo que ver mucho, me apapacharon mucho, y yo creo que el ambiente donde te rodean es lo que importa. ¿Qué les dirías a las familias de alguien que está siendo diagnosticado ahorita? Pues que se hagan su mastografía y que el cáncer de mama pues no se previene, pero se detecta a tiempo, y que le echan muchas ganas, que vale la pena vivir. Perfecto, mil gracias. Vamos a seguir platicando. Hola, Esperanza. Hola, buenos días. ¿Qué nos platicas tú? Bueno, pues para mí el diagnóstico de cáncer fue devastador. La verdad, pensé que me iba a morir y pensé que también esto lo iba a poder vivir sola, enfrentar esto sola, pero desafortunadamente no es así. Necesité el apoyo de mi familia, necesité el apoyo psicológico. También, de hecho, fui a trabajar la pérdida de mi seno, porque sí, para mí fue muy devastador. Es una mutilación, Así es. Y ahorita viendo para atrás, ¿qué le dices a alguien que va a ser ahorita sometido a una cirugía? Bueno, ahorita yo les digo que la verdad que tengan mucha fe. Es muy importante tener la fe y la confianza en que los cirujanos son expertos en una mastectomía. También decirles que a todas las mujeres que se autoexploren, que no tengan miedo a tocarse, porque la verdad el hecho de que nosotros nos toquemos nos puede salvar la vida. ¿Hace cuánto te diagnosticaron? Hace 11 años. Hace 11 años. ¿Ahorita estás bien? Perfecto. Ahorita estoy bien, gracias a Dios. Sensación, ¿te reconstruiste? Estoy reconstruida. Ok, porque ahorita que regresemos vamos a hablar de la reconstrucción mamaria, que también es una parte importante, y de la fisioterapia, porque ¿qué implica? ¿Qué quiere decir que te vacíe en la axila y qué puede traer? Tenemos más gente aquí en público con quien platicar, pero tenemos que ir a un corte. Oscar, ¿tienes algo que decir antes de irnos? Violeta Rodríguez dice, en las clínicas de la Secretaría de Salud existe la posibilidad de realizar cirugías estéticas. Creo que primero sería checar su condición de salud, en qué condición se encuentra el cáncer y qué opina el especialista. Pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Los martes los temas son de familia y mañana tocaremos un tema que es muy importante: madres viudas, estigmas y proyecto de vida. Y es que fíjense nada más en las estadísticas que les voy a compartir. De 258 millones de viudas en el mundo, 115 millones viven en pobreza, 86 millones han sufrido abuso físico y alrededor de 1.5 millones de niños, hijos de esas mujeres viudas, morirán antes de llegar a los 5 años de edad. Se han alcanzado logros para reducir la inequidad de género. Sin embargo, cuando hablamos de equidad para las mujeres viudas, resulta que siguen en el fondo del problema. Y esta es una situación mundial, pero lo que realmente nos interesa es cómo se vive aquí en México. ¿Cuáles son los estigmas contra los que tienen que luchar las mujeres que viven en esta situación? Más allá del dolor de haber perdido a su pareja, es cómo las ven ahora las demás personas. Las mujeres las comienzan a ver como una amenaza. Las demás personas
para ellas pierden el valor porque entonces ya no es la esposa de alguien más. Es verdaderamente lamentable el cómo se ve a una mujer viuda y creo que esto es algo que cada una y cada uno podemos comenzar a cambiar. Por eso la invitación es que mañana no se pierdan este programa en punto de las 9. Y si quieren venir, marquen ahora mismo al 53 41 44 35. Este es el resumen de la primera parte. Ubicamos el diagnóstico como uno de los escenarios, uno de los momentos durante el tratamiento en donde se pueden intensificar y asociarse con síntomas de depresión principalmente. Se ha demostrado que puede disminuir estos malestares, esa afectación en calidad de vida. Yo creo que yo lo dividiría en dos partes. La parte terapéutica de comunicación con grupos de apoyo y la atención individual. Aquellas pacientes que presentan sintomatología clínicamente significativa. El cáncer no solamente se vive como una enfermedad individual, sino se vive como una enfermedad familiar. La paciente ya tiene la información de que debe detectar, y eso es haciéndose estudios de imagen, mastografía, a partir de los 40 años. Mastografía de detección, que es la que se hace en la mujer asintomática arriba de 40 años, y la mastografía diagnóstica, cuando una mujer se toca un tumor o tiene sangre a través del pezón, que hay 30 años de evolución de hacer mastografía anual a nivel internacional, donde han demostrado reducción de la mortalidad en un 30%. El acudir a hospitales serios, a instituciones serias, a centros privados. Es lograr mejores resultados, romper mitos. Y teniendo el diagnóstico desde antes, entonces nos podemos sentar con la paciente, explicarle cuáles son las alternativas de tratamiento. O vas a ser paciente y no tienes una información sobre cáncer y nadie te ha hablado de cáncer. Pero una persona que se toca una bolita, algo distinto a lo que vio porque ni siquiera sabe qué es, y que está en una situación donde no tiene acceso a un hospital privado, por ejemplo, y dice, bueno, ¿qué hago? ¿No? Los procesos depresivos o de ansiedad, que son muy conocidos, no producen el cáncer. Eso. Nosotros ya cada vez se le exige al radiólogo esta participación, no solo en la detección y en el diagnóstico, sino en dar una recomendación. La reconstrucción mamaria es aquellas técnicas que están diseñadas para reconstruir, rehacer una mama que se perdió por secuela de una enfermedad. Los tipos de reconstrucción mamaria que actualmente estamos utilizando a nivel internacional son básicamente dos. Los que podemos utilizar con implantes aloplásticos y con tejidos autólogos. Hablando en específico de las técnicas de reconstrucción mamaria con implantes aloplásticos, estos son procedimientos que en la gran mayoría de las ocasiones se deberán de hacer en 2 o en 3 tiempos quirúrgicos. Es decir, en casos muy seleccionados se podrá realizar la reconstrucción mamaria en una sola cirugía. Sin embargo, actualmente preferimos hacer cirugías en 2 o en 3 tiempos. La primera cirugía consiste en, una vez que el grupo oncológico retira el tejido glandular, el grupo reconstructivo hará una liberación de tejidos a nivel local y se colocará un expansor tisular en forma retromuscular. Los expansores tisulares están hechos de silicón grado médico. En el centro existe una zona valvulada, el cual se va a utilizar en el momento del tratamiento de la expansión tisular. Esto se coloca ya sea de manera inmediata o tardía. Inmediata significa que una vez que el grupo oncológico quita el tejido glandular de la mama, el grupo reconstructivo hace liberación de los tejidos de la región anterior del tórax, formando un bolsillo. En este bolsillo se va a introducir el expansor, se va a cerrar de manera hermética, se cierra la piel y se colocan los drenajes. Aproximadamente 2 a 3 semanas después de la cirugía, en donde hayamos concluido que la paciente ya se puede reiniciar el tratamiento de la expansión, de manera ambulatoria se localiza en el consultorio la válvula, se coloca una aguja y se empieza a llenar con líquido,
con agua. Una vez que hayamos llegado al volumen deseado, se va a realizar la segunda cirugía. ¿En qué consiste la segunda cirugía? La segunda cirugía consiste en hacer una nueva incisión, a veces en un segmento de la totalidad de la cicatriz que haya quedado por la mastectomía. Se retira el expansor, se hacen las modificaciones pertinentes al bolsillo que dejó el expansor y se va a intercambiar por un implante definitivo. En la gran mayoría de las ocasiones es el implante que se decide colocar, que es un implante de forma anatómica. Algunas personas le dicen que tienen como forma de gota, de tal manera que nosotros vamos a poder recrear el volumen, la forma y la proyección de la mama que se perdió. En ese mismo momento, en ocasiones, se puede hacer la recomendación quirúrgica a la paciente de hacer una cirugía de simetrización, la cual lleva la consideración final de que las dos mamas se van a parecer en cuanto a forma, volumen y proyección. Y el complejo areola-pezón en aquellas pacientes en donde por criterio oncológico se haya retirado, en algunas ocasiones se puede realizar en la segunda cirugía o se puede llegar a diferir para un tercer momento quirúrgico. Ok, entonces ya pasamos por la cirugía, doctor. Ahora, ¿qué implica la reconstrucción? Ya vimos ahorita una cápsula que nos dice que es en diferentes tiempos. ¿Qué quiere decir tiempos y cuánto tiempo después se hace? El tiempo quiere decir que una vez que se ha cumplido con la prioridad que es el control oncológico, uno pudiera, con toda la información que tiene al haber evaluado adecuadamente a la paciente en un principio, decidir si hace una reconstrucción inmediata, es decir, puede ser en el momento de la primera cirugía, o si uno decide hacer una reconstrucción tardía. ¿Qué es reconstrucción tardía? Normalmente se esperan unos 2 años. ¿Y de qué depende? Un poquito del nombre y el apellido y el comportamiento de ese tumor, el tamaño y que, como tú bien dijiste, hasta dónde ha llegado para saber si vale la pena reconstruir inmediatamente o lo que la mayor parte de nosotros prefiere como oncólogos, ¿no? En muchas ocasiones, que es hacer la reconstrucción tardía. ¿Por qué? La probabilidad que las mujeres que tienen cáncer de mama, que están en tratamiento de que la enfermedad pudiera regresar, es mucho mayor en los primeros 2 años. Es por eso que se les vigila mucho más constantemente. Si han pasado por ese periodo de ventana de 2 años, la probabilidad de que la enfermedad regrese es mucho menor y entonces ya se puede abordar en una reconstrucción tardía la simetrización de la mama para que se vean semejantes y se puede ya considerar si se va a hacer una reconstrucción, ya sea con el propio tejido de la mujer, que puede ser con una isla de músculo y de piel del abdomen o del dorso, o hacerlo con una prótesis o las dos. Como vimos ahorita en la cápsula. Así es. Ahora, doctor, este lapso, esta temporada para las mujeres, ya pasó es algo fuerte, que primero tienes cáncer, luego te quitan la mama, estás en un momento, pues me imagino que la vulnerabilidad es grande, aunque tengas todo el apoyo familiar, ojalá y todas estén con algún apoyo psicológico, pero ¿cómo ve? Hay mujeres que deciden, ya me quedo así, como lo vimos aquí en alguna de las imágenes, y otras que deciden sí ir a cabo con la reconstrucción. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista emocional? Ok, en psicooncología hay una variable, hay un aspecto psicológico muy importante, que es el afrontamiento. Entonces, mucho de cómo nos adaptamos a la enfermedad, si vemos al cáncer como un desafío o vemos al cáncer como una circunstancia con la que no podemos trabajar ni enfrentarla, va a determinar en parte que nos adaptemos a todo este proceso quirúrgico, de quimioterapia, de reconstrucción, incluso en la sobrevida. Entonces, es muy importante identificar cómo la paciente ve la enfermedad y su tratamiento, porque hay intervenciones psicológicas que pueden ayudarlas a ellas y a sus familias para desarrollar un estilo de afrontamiento activo positivo, como así lo llamamos, y adaptarse de mejor manera en ese sentido. ¿Existe algo mejor o peor? ¿Existe esa categoría de decir, vale la pena reconstruirte o quedarte así? ¿De qué depende? Ok, obviamente depende de aspectos médicos por un lado, pero el aspecto psicológico es sumamente importante. Aquí es muy importante poder consensuar los tratamientos médicos o de rehabilitación con el equipo médico, con el paciente y con su familia. Algo que sabemos en psicooncología es que la adherencia al tratamiento, no solamente que el paciente diga, el médico va a hacerse la reconstrucción, pues entonces me la hago, no. Cada tratamiento debe explicársela al paciente y el paciente tiene que hacernos preguntas, hacernos una réplica para que esté de acuerdo
y en mayor probabilidad la cirugía o la reconstrucción puede tener mayor éxito. Ahora mi pregunta es, ya pasaron los 2 años y se plantea la paciente, ¿voy de vuelta a quirófano a reconstruirme o ya me quedo así? Toda la implicación psicológica tiene mucho que ver, porque hemos visto mujeres muy valientes que deciden así me quedo y así están perfectamente felices y se vale, y otras que prefieren reconstruirse. Y se habla de reconstrucción en diferentes tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que no entran una sola vez a quirófano, sino diferentes, dependiendo de la técnica quirúrgica. No solo eso, yo también abordaría los casos que son raros, que son las mujeres más jóvenes. En el caso de una mujer joven, como de la chica que oímos su testimonio, uno tiene que evaluar cuál es el riesgo genético que se tiene para poder presentar cáncer en la mama contralateral o incluso en algún otro órgano como son los ovarios. En ese aspecto entra a la discusión la parte de las cirugías reductoras de riesgo, ¿no? Que si bien es cierto... ¿Qué es una cirugía reductora de riesgo? Cirugía reductora de riesgo es una vez que nosotros identificamos una mujer que tiene una alta probabilidad de tener un problema genético heredado y que ya fue candidata a determinarlo y ya lo identificamos que sí lo tiene, entonces se vuelve a poner en la mesa junto con la paciente sobre el riesgo que tiene, que es muy elevado, de poder presentar otro tumor primario en la mama o en los ovarios. Okay. Y es entonces cuando se le plantea el hecho de que pudiera valer la pena reducir el riesgo, no al 100%, pero sí podría valer la pena reducir el riesgo haciendo una mastectomía de la mama contralateral. Y en ese aspecto... Esto quiere decir que le quiten la otra glándula mamaria que no tiene cáncer en ese momento, como hizo, por ejemplo, Angelina Jolie, creo que es el caso más conocido y más sonado. Así es. ¿Por qué es importante? Porque tiene uno que sentarse a discutir el hecho de que no hay cáncer, pero entender, explicándole muy bien a la paciente cuál es esa probabilidad de que suceda, y si ellas deciden no hacer una cirugía, pues al menos una vigilancia más estrecha. Ok, doctor, ¿cómo ve a las mujeres, cómo lo toman en general? ¿Qué porcentaje, no porcentajes, pero en general cómo es esta respuesta a esta planteación? Ok, cada paciente es individual. Lo que comenta el doctor es sumamente importante. Las pacientes jóvenes usualmente tienen una circunstancia más asociada a la productividad económica, laboral, estudiantil y sexual. Entonces, esta mujer, que es menos de 40 años, la hemos observado en el INCAN como con adversidades y necesidades diferentes. A una mujer que es tal vez mayor de edad, mayor de 40 años, en donde sus necesidades tal vez no necesariamente se relacionan en el mismo gradiente, en los aspectos laborales o en los aspectos de reproducción. El psicooncólogo lo que tiene que hacer es evaluar las necesidades específicas de cada persona. De cada paciente. Ok, ahora vamos a ver una cápsula de qué es el linfedema, que también se ha hablado y lo conocen muchas pacientes. Vamos a ver. Hola, buenos días. Adelante, pase. Gracias. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Bien? Perfecto. Entonces, tome asiento, por favor. Vamos a darle su tratamiento. El tratamiento para una paciente que presenta linfedema es una terapia descongestiva completa. Lo principal es el drenaje linfático manual, que quede claro que es totalmente diferente a un masaje linfático, y un vendaje compresivo. Las otras 3 opciones, que son complemento de la terapia descongestiva completa, puede ser la bomba linfática, que nos va a ayudar a drenar lo que podamos de agua. Puede ser también el kinesiotape y también puede ser los ejercicios. Pero realmente lo más efectivo para la paciente es el vendaje multicapas y el drenaje linfático manual. ¿En qué consiste el drenaje linfático manual? Más que nada en llevar toda esa linfa que a lo mejor está acumulada en la zona del brazo hacia otras regiones ganglionares, las cuales nos permitan poder auxiliar a la región donde ya no están los ganglios completos, para que toda esa linfa la podamos drenar hacia algún otro lado. El vendaje lo que nos va a ayudar es permitir esa compresión, esa resistencia, para que posterior al drenaje linfático manual, que activamos todas las zonas ganglionares, el vendaje me crea una resistencia para que siga bombeando durante todo el trayecto del día. El vendaje se usa en un tratamiento intensivo todo el día, en la mañana y en la noche. La paciente se tiene que dormir con sus vendas, la paciente acude con nosotros, damos su drenaje linfático manual, posterior a eso damos su vendaje, y así como la mandamos vendada, así tiene que llegar al otro día.
Por ejemplo, en un paciente con cáncer de mama, lo que hacemos en el tratamiento, primero que nada tenemos que cuidar mucho lo que es la mano, antebrazo y brazo. Todo el brazo se venda, hasta la altura del hombro. ¿Por qué? Porque ahí en toda la parte, ya sea si no vendamos mano, si no vendamos antebrazo o brazo, la acumulación de líquido puede llevarse en esas o en cualquiera de esas tres estructuras, ya que como generamos algún tipo de compresión, más o menos, para generar ese reflujo de linfa, si llegamos a generar un reflujo donde no haya, puede llegar a inflamarse esa zona donde no haya compresión. Cuando las pacientes presentan su problema del linfedema en el miembro derecho y son derechas, cuesta un poquito de trabajo a que las pacientes se venden. ¿Por qué? Porque se tienen que autovendar. El autovendaje es importante, ¿para qué? Para mantener y seguir reduciendo el volumen del brazo, porque lo que nosotros queremos es que la paciente sea autosuficiente, que cuando ella sepa identificar que su brazo está un poquito hinchado por algún tipo de actividad que haya realizado, pueda realizarse su vendaje y poder controlar su linfedema. El tratamiento con linfedema depende mucho de la inflamación del brazo. Pueden llegar pacientes que la inflamación no es mucha, puede ser de 1 a 2 semanas, pero el tratamiento más extendido puede ser de 4 a 5 semanas. El tratamiento es de lunes a viernes, todos los días, descansando obviamente sábado y domingo. Las pacientes, mientras menos inflamación tengan, el tratamiento va a ser mucho mejor. Van a ser muchas menos sesiones y va a ser el brazo va a reaccionar de mejor forma. Pero aunque la paciente tenga una inflamación muy grande del brazo, acudan con un fisioterapeuta oncológico. ¿Por qué? Porque puede haber una solución. Nos quedamos pendientes de seguir platicando con el público sobre su impacto al recibir una noticia como esta. Emma, ahora sí te doy la palabra. Fue una noticia devastadora. Cree uno que se va a morir, pero es muy necesario y muy gratificante el apoyo del compañero, del esposo, de la familia. Y pues se sale adelante con la ayuda médica, con la buena información y no creer uno en todos los mitos que hay sobre el cáncer. ¿Qué edad tenías tú cuando te diagnosticaste? 47 años. 47 años. ¿Y te hicieron mastectomía? Sí. Radical. Es decir, la operaron y... Radical, y me quitaron 22 ganglios de la mama derecha y de la axila derecha. ¿Tú te hacías autoexploración? Sí. En el pasado. ¿Y fuiste tú quien te detectaste o fue en un estudio? Sí, yo fue quien me lo detecté. Mi ginecólogo decía que era grasa y me hizo una biopsia y en la biopsia salió que era un carcinoma ductal infiltrante etapa 2. ¿Esto qué quiere decir? Es un tipo de cáncer, existen diferentes tipos de cáncer, pero no queremos revolverlos, nada más que sepan. Obviamente, cuando alguien pasa por una enfermedad, acabas dominando el tema, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dices a alguna chica, a alguna mujer que esté pasando por esto ahorita? Que sí se puede y sí se sale adelante, confiar en el médico tratante y hay que ir con quien sabe y no creer en todo lo que nos dicen. Afortunadamente todas somos diferentes e irrepetibles y hay muchos casos y sí se sale adelante. Lo importante aquí es la información y aquí en Diálogos peleamos mucho contra toda la charlatanería, por eso hemos traído este panel de expertos. Entonces, hay mucha gente que se va con el primer anuncio que ve manejando hoy por el viaducto y dice, aquí hago mastografía y ultrasonidos. ¿Qué le podrías decir a alguien que ve eso? No, hay instituciones que lo hacen bien, certificados, como dice nuestra radióloga que tenemos presente, y hay que buscar a dónde lo hacen bien, no irnos a cualquier lado porque sea gratis o porque sea barato. Luego lo barato sale caro. Así Van a es. aparecer los nombres de todas las instituciones en nuestras redes sociales y aquí en el programa para cualquier duda. Gracias, Emma. Sí. Hola, Carmen. Hola, buenos días a todos. A mí me diagnosticaron cáncer este año. Fui operada, disculpen un poco, porque fui operada el día 12 de julio, una mastectomía radical. Y yo les diría a todas las personas que pasamos por este momento, efectivamente no se le desea a nadie, pero tenemos que ser muy valientes. Sacamos la fuerza de donde sea y que sí nos tenemos que explorar todo el tiempo. Lo primero somos nosotros, ir con el doctor, explicar la situación y ir de la mano con ellos.
y pasando todas estas adversidades. ¿Qué edad tienes, Carmen? 41 años. 41 y apenas pasó todo esto en julio. Sí. ¿Te sentiste sola, aislada? Dijiste, híjole, ¿qué estoy pasando? Aquí estoy solita pasando por todo esto. En algún momento sí, pero de hecho desde que a mí me dieron el diagnóstico, lo primero que hice fue decirle a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, bueno, mis hijos no porque todavía están pequeños, y mis papás, mis suegros, mis cuñados, a todos les dije, me diagnosticaron esto, no sé aún exactamente en qué etapa esté, cómo me encuentre, pero voy a necesitar el apoyo de todos ustedes. Y efectivamente todos me apoyaron, mi esposo ha estado junto a mí, mi hermana, una de mis hermanas, es la que ha estado más conmigo. Dime una cosa, y quiero preguntarle a todo el público, ¿cuántas de ustedes han pasado por esto? Levanten la mano. ¿Cuánta gente? ¿Tú también, Emma? No. Ok, mira, voltea para atrás. ¿Qué se siente estar con gente que ha pasado? Porque tú estás muy reciente y acabas de pasar esto y se siente horrible. Sí, al principio fue horrible y poco a poco lo voy todos los días. Ahora efectivamente agradezco el haber despertado y le doy gracias a todo mi cuerpo y a todo mi entorno, a mi sociedad también. Y eso es lo que me ha estado motivando, ¿no? Los pensamientos positivos, el decir exactamente la enfermedad es un reto, ¿no? Y voy a salir, como han salido todas, y vamos a seguir adelante. Y también es algo que, una actitud hacia mis hijos, ¿no? Claro, dime una cosa, ¿grupos de apoyo estás en algo? ¿Estás en alguna fundación? Estoy en la Fundación Salvati. ¿Y cómo te sientes ahí? Me siento muy bien. ¿Se lo recomiendas a personas que estén pasando por esto? Sí, se lo recomiendo a todos. De hecho, debe de ser una prioridad nuestra buscar ayuda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo el seguro social, es un poco más limitado, pero yo busqué siempre ayudas, fundaciones, FUCAM, ir a investigar, porque efectivamente es nuestra salud y somos nosotros las que estamos aquí aún siguiendo adelante, ¿no? El día a día. Hay veces que la gente te dice, échale ganas, tú puedes, pero creo que también es un proceso de duelo. Claro, que vamos a preguntarle ahorita al doctor, que tenemos un psicólogo aquí, pero muchas veces cuando alguien dice échale ganas, te dan ganas de echarle ganas a tronarle los dientes, ¿verdad? Sí, un y poco. Se vale, se vale. Y bueno, es esa parte en la que es Vamos una a etapa. preguntarle al doctor. Doctor, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir? Sigue ella muy sensible por lo que acaba de pasar, aquí le estamos apoyando todos y es perfectamente válido. ¿Qué hay con el duelo? Ok, el duelo es principalmente uno de los procesos asociados a la pérdida de la mama. Es muy importante recordar que aquellas pacientes que presenten síntomas clínicamente significativas no tienen por qué sentirse solas. Hay intervenciones psicológicas basadas en evidencia en las cuales las podemos apoyar. Entonces, estas intervenciones se llaman cognitivo-conductuales, probablemente algunas de ustedes la han escuchado. Entonces, son las que más evidencia han mostrado para poderlas apoyar, una. Y dos, recordarles a nombre de todos mis compañeros que ustedes son el centro de nuestro trabajo, que se pueden acompañar en cada uno de nosotros, enfermeras, médicos, fisioterapeutas, para poderlas acompañar y que no se sientan solas durante todo este proceso. Y que, Carmen, se vale de repente echarse sus lágrimas, no pasa nada, hasta sano es. Ahora vamos a retomar el tema que hablamos del linfedema. Isabel, te invitamos, déjate ir. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿A quién le pasa y por qué? Bueno, yo creo que algo importante es hablar un poco de la rehabilitación física oncológica. Una parte de ello es linfedema. Pero hay una especialidad dentro de la rehabilitación física, que es justamente la rehabilitación física oncológica. Es diferente la rehabilitación a la ortopédica. Y sí es importante que las pacientes sepan que hay fisioterapeutas que estamos especializados justamente en todas estas efectos secundarios y secuelas del cáncer. Es muy distinto. La más importante es el dolor. En el momento que tienen cirugía, hay dolor. Y el dolor es muy intenso, ya sea por una cirugía pequeña, una mastectomía, si hay reconstrucción, cada paciente es diferente, pero salen de cirugía con dolor. Y en el caso de cáncer de mama, hay un problema al mover el brazo, ¿no? Porque claro, el pectoral tiene parte del movimiento del brazo y al mover el pectoral, cuando se hace una cirugía de cáncer, pues la paciente no puede mover el brazo bien, no logra hacer sus actividades normales y entra ahí la fisioterapia oncológica. Tenemos que ir poco a poco. Lo ideal es que pudiéramos ver a los pacientes desde que están en el hospital, pero si no, una vez que quiten los drenajes, que vayan y acudan a un fisioterapeuta especializado. En algunas instituciones públicas ya hay fisioterapeutas especializados y si no, por supuesto, acudir a la fundación o en las instituciones privadas buscar este tipo de ayuda. El linfedema es una de las secuelas más importantes. El linfedema aparece
más o menos en la mitad de las pacientes que les han quitado entre 10 o más ganglios o que han dado radioterapia en la axila. Cuando tenemos radiación en esa zona, aunque hayan quitado menos ganglios, también hay riesgo de tener linfedema. Entonces nos vamos un paso para atrás. Linfedema. ¿Qué es linfedema? Exacto. Es un acúmulo de líquido linfático, o sea, una hinchazón de alguna zona del cuerpo que tenga que ver con los ganglios linfáticos de la axila. Quiere decir, el sistema linfático es nuestro sistema de limpieza del cuerpo. ¿Y cómo funciona así rapidísimo? En algo muy sencillo. Sale la sangre del corazón por medio de las arterias, oxigena el cuerpo y una vez que viene de regreso esa sangre hacia el corazón, se divide en venas y sistema linfático. El sistema linfático va limpiando, va atrapando toda la basura del cuerpo, todo lo que no pertenece, virus, bacterias, células tumorales, y se va limpiando a través de ganglios. Los ganglios son como si fueran coladeras. Y estas coladeras hay en diferentes áreas del cuerpo. Las de la axila, los ganglios de la axila, limpian el pecho, la espalda y el brazo. Todo lo que pasa ahí, antes de llegar al corazón, esa sangre se va a limpiar por los ganglios de la axila. Entonces, si hay un tumor en la mama y el sistema linfático lo detecta, lo va a atrapar y se lo va a llevar justamente a esos ganglios. Por eso el cirujano tiene que ver si alguno ganglio o varios ganglios están afectados, porque si los dejan ahí, después ese tumor se puede ir a otro lado. Al quitar los ganglios, quitan parte de este sistema linfático. Quiere decir, el sistema linfático limpia, recoge, pasa por ahí, se encuentra que no hay ganglios, y entonces pasa por unos conductos mucho más delgaditos, más superficiales, y es como si en una carretera de 5 carriles, de golpe tenemos un solo carril. Entonces, con el paso del tiempo, puede empezar a llenarse de líquido porque es muy lento y vamos a ver que el brazo se empieza a hinchar. Pero también se puede hinchar el pecho o la espalda, no nada más el brazo. Normalmente es el brazo porque es el que más movimiento tiene. ¿A quiénes les va a dar linfedema? No sabemos, porque depende mucho del tipo de cirugía, sí, de la cantidad de ganglios también, de si hubo o no hubo radioterapia, pero también de la anatomía y del cuerpo de cada persona. Entonces hay pacientes que tienen muchos ganglios y no les da linfedema, o pacientes que les quitan 4 ganglios y las radian y les dio linfedema. ¿Cómo hay manera de cuidar o de disminuir el riesgo del linfedema? Que esto es la parte más importante. Cualquier paciente que le hayan quitado ganglios de la axila necesita ir con un terapeuta especializado para que le explique y le dé todos los cuidados que debe de tener. Por ejemplo, un cuidado muy importante es conservarse en su peso. Una paciente que tiene un sobrepeso importante va a tener más riesgo de linfedema. Entonces es importante platicar eso con la paciente. Hay actividades de la vida diaria que nos pueden aumentar el riesgo del linfedema, como cargar cosas pesadas de golpe, poner calor o dar masajes sobre el área. Por eso, cuando llegan a una terapia donde les pongan calor o les den masaje, ya saben que la terapia no es la apropiada. Y existen mangas de compresión. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vimos? Las mangas se pueden usar antes de que les dé linfedema, para los momentos de riesgo, quiere decir, cuando hagan actividades muy pesadas, cuando hagan ejercicio o cuando viajen, cuando haya cambios de altura. Son un tipo de mangas que se llaman mangas circulares, delgadas, que tienen una cierta forma, y si la paciente ya tiene el brazo hinchado, es bien importante que no se ponga una manga, porque con esta falta de información a veces... Se la ponen sin saber. Sí, o el doctor le dice, ve y compra una manga, pero ¿qué manga? ¿Qué tipo de manga? ¿Qué compresión? Y si una paciente ya tiene el brazo hinchado y se pone una manga, lo primero que va a pasar es se va a hinchar la mano. Porque el líquido por allá no está saliendo, porque ya se bloqueó, se va a ir a la mano. Entonces piensan que la manga no sirve. El problema es que la manga en esa etapa no estaba indicada. Ok. Oscar, parece que tienes un comentario al respecto. Sí, Patricia Camacho nos dice, tengo 1 año y medio de la mastectomía. ¿Se puede dormir del lado precisamente donde la hicieron? Y de ese lado, ¿me pueden sacar sangre? Me siento muy bien y sé que es un proceso biológico y que hay que ser muy fuertes, pero en ese sentido, ¿sí puedo dormir de ese lado? Bueno, la indicación que damos normalmente es tratar de no quedarse dormidos sobre ese brazo, digamos, o ver la televisión dormidos de ese brazo. ¿Por qué? Porque al tener la presión, disminuye un poco el flujo sanguíneo y una vez que te quitas, aumenta de golpe. Entonces tratamos de que
obviamente este aumento de golpe no sea continuo. No quiere decir que en la noche si te das la vuelta te despierte el marido, ¿no? Y te diga, oye, estás de ese lado. Pero traten de no estar tanto tiempo apoyados de ese lado. La parte de sacar sangre o tomar la presión, no quiere decir que si le sacan sangre una vez se vaya a hinchar el brazo. Es que cuando a ti te sacan sangre, a veces se hace un moretón. Y ese moretón, quien lo limpia es el sistema linfático. Entonces, si podemos evitar sobrecargarlo, pues que le saquen sangre del otro lado. Y la toma de presión es exactamente lo mismo. Baja la circulación en el momento que aprieta y luego, infla la suelta y entonces pasa de golpe la sangre. Entonces, lo que tenemos que evitar es que llegue de golpe sangre porque tenemos menos espacio para este retorno. Entonces, son cuidados que no te cambian la vida y que realmente sí te pueden ayudar a tener menor riesgo del linfedema. Entonces, ¿el inicio de la fisioterapia es cuándo? Una vez que sale la paciente de rehabilitación, de cirugía, debe de contactar a un fisioterapeuta especializado, donde empezamos el movimiento del brazo y toda la manipulación es una vez que quitan los drenes. Pero desde el momento de la cirugía es muy importante que muevan los hombros, el cuello, el brazo. Los primeros días, cuando hay drenes, no hay que moverlo más de 90 grados, porque si no, hacemos que salga mucho más líquido y los drenes tardan más tiempo. Pero una vez que los quitan, sí tenemos que empezar a estirar el brazo y hacer tratamientos también de dolor. O sea, hay unos movimientos manuales que hacemos los terapeutas que ayudamos a que disminuya el dolor porque movemos la parte que recubre el músculo y ayudamos muchísimo a que haya también menos medicamentos. Pero esto va como en los anuncios de caja de juguetes. No lo intentes solo en casa, tiene que estar supervisado por alguien que sepa, porque si no puede salir peor. Óscar, estamos llenos de llamadas. Vía Geric nos dice, yo tengo 37 años y la hermana de mi papá murió de cáncer de mama. ¿Ya puedo empezar a hacerme las mastografías? Me preocupa porque tengo endometriosis y ya llevo 4 años de tratamiento hormonal. Caro Limas de Schmidt nos dice, estoy a favor de checarnos con la mastografía y Papá Nicolau, pero ¿por qué a los hombres sí les hacen un estudio en sangre y a nosotras nos siguen maltratando? No está padre, lo hacemos y yo lo hago cada año, lo hacemos para cuidarnos, pero por favor un poquito de cariño también, ¿no? Keta Velasco nos dice, yo me atiendo mi artritis reumatoide en nutrición. El reumatólogo desde los 40 años me manda mis mastografías y hasta los 47 me detectaron un tumor pequeño no palpable. Eso fue en el 2014. Por la detección a tiempo fueron solo 21 radiaciones. Ahora estoy con tamoxifeno y voy por el 5º año. Adiós, gracias. Pues muchas gracias por compartirlo. Adrián, agradezco mucho el tema. Mi pregunta es si puedo ir a solicitar que me hagan una mastografía sin una indicación médica, porque en lo general no hacen radiografías si uno no cuenta con una receta que así lo indique. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Nos dice también Soraya Mora, si se tienen antecedentes de cáncer de mama, ¿qué tan recomendable es hacerlo más seguido o desde antes de lo señalado? Qué importante, nos dice Miriam Israel, saludos, la parte emocional en el cáncer de mama. ¿Es posible que exista cáncer y que el ultrasonido y la mastografía no lo detecten? Tengo un nódulo en el seno derecho o en la mama derecha, pero en los estudios no aparecen datos que indiquen cáncer. ¿Hay algún otro estudio que me deba hacer? ¿Qué diferencia hay entre una mastografía y una termografía? Nos pregunta Carmen María González. Yo cada año me hago la mastografía y ultrasonido mamario para completar mis estudios. Muchas gracias. ¿Podrían dar los datos de los especialistas? Con mucho gusto los vamos a publicar en las redes sociales y de algunas instituciones. Alma Rosa nos dice, la mastografía me la tengo que hacer cada año o 2 años. Estoy en Virax 3 y desde hace varios años que me la hago. Muchas gracias. María Arteaga nos dice, hace un mes murió una señora de 100 años con cáncer de mama. Nunca tuvo en otro lado. Mi hermana está en la lucha de un carcinoma tubular con metástasis en el hígado. El médico particular dice que es la etapa 2 y la institución dice que está en la etapa 4. Estos volvieron a analizar las laminillas de la biopsia del hígado. ¿En qué momento se desahucia a una persona que vive con cáncer de mama según los médicos? Bueno, todavía tenemos muchas más llamadas y comentarios, pero es momento de hacer una pausa y regresamos. O si tiene metástasis hepáticas, evidentemente estadio 4.
Regresamos a Diálogos en Confianza y este es el último bloque. Bueno, ¿y cuál es el tema del lunes de la próxima semana? Hablaremos del diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. Hace unos minutos leía yo el comentario de una mujer que nos decía que es menos invasivo justamente en cuanto a los hombres. La verdad es que yo creo que los hombres no vamos al médico, no nos atendemos, no es nada nuevo, esta es una realidad y existe en torno a este tema un asunto pues de gran machismo, donde a mí no me tocan, se pierde la masculinidad, entonces si voy a realizarme un tacto rectal, y yo creo que cada vez es más frecuente que cobre el cáncer de próstata más víctimas. ¿Qué es lo que puede hacerse? Pues evidentemente la detección oportuna, pero ¿por qué está en la mayor parte de los hombres esta negación a asistir al especialista? ¿Por qué todavía no creamos esa conciencia? Además de que históricamente, de verdad, las mujeres siempre han visitado más al médico que nosotros los hombres. Es como el temor a decir, estás enfermo de algo, pero eso no va a quitar la enfermedad, por el contrario, la puede agravar y la va a agravar mucho más. Entonces, lo más recomendable evidentemente es asistir a un médico especialista para poder entonces seguir el tratamiento que nos tenga que indicar. Pero vamos a hablar de ello la próxima semana, así que las invitamos y los invitamos y sobre todo a que vengan aquí al estudio. 5341-4435, el teléfono para que llamen y les reservamos un lugar. Vamos a seguir mejor con las preguntas, Oscar, porque hay muchísimas preguntas, entonces si te dejas ir para que nos contesten. Me parece perfecto. Lidia Alarcón dice, yo me he realizado mastografías año con año. En mi familia ha habido cáncer. Hace 4 años me hice un examen de mastografía en campaña y me dijeron que tenía cáncer. Cuando fui a mi clínica salió que no tenía nada. ¿Qué tan cierto es que después de hacerme mastografías año con año ya no sea necesario hacérmelo, sino hasta dentro de 2 años después? Rocío Moreno dice, debido a todos los mitos que hay para realizarse la mastografía, quiero saber con certeza, ¿cada cuándo me debo hacer la mastografía? ¿Es cada año o cada 2? Esta otra llamada es de Marta Guerrero. A mí me quitaron los ganglios de la axila para ser analizados y descartar un posible cáncer. La cirugía era sencilla, sin embargo a las 3 semanas me volvieron a internar debido a una infección muy fuerte generada porque el doctor no colocó bien un Penrose y me dijeron que era peligroso porque estuvo a punto de llegar al pulmón. ¿Cómo saber quién sí está autorizado para hacer este tipo de operaciones? ¿Cómo lo podemos saber entonces los pacientes? Cecilia Jiménez, a mi hermana en un lugar le dijeron que tenía cáncer y en el seguro le dijeron que no tenía nada. Es triste que en el seguro siempre digan que uno está bien y cuando ya va enfermo nos regañan que porque entonces no nos cuidamos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿A dónde debemos ir? Anabeli Vázquez, tuve cáncer de tiroides, me hice la mastografía hace 1 año, fui al Seguro Social y me dijeron en medicina preventiva que por el cáncer que había padecido no era conveniente hacerme la mastografía cada año. Me recomendaron hacérmela cada 2 años. ¿Esto es verdad? Marta Oseguera, yo presento calcificaciones agrupadas y me han dicho que las que tengo, que me las tengo que dejar ahí para ver cómo evolucionan. ¿Me debo operar antes de que se agrupen más? ¿Existe algún otro estudio que deba realizarme? Elena Cabañas, tengo una segunda mama en las axilas. Axilas, sí, porque aquí pone, yo creo que el autocorrector. Esto es hereditario. ¿Y por qué no me quieren operar si tengo tejido fibroso? Esta otra llamada de María Elena Morfín. Soy sobreviviente de cáncer de mama y me ha servido mucho el grupo de apoyo porque nos damos cuenta que no somos las únicas. Quiero felicitar al grupo Nueva Imagen que se encuentra en el estudio, ya que gracias a su acompañamiento sé que puedo tener una vida normal. Muchas gracias, María Elena. Luz María López, me hice unas mastografías hace como 1 año y medio y salieron normales. Comencé a hacer ejercicio y comenzó un dolor cerca de la axila que es persistente. Él me mandó de nuevo a hacer otra mastografía y un ultrasonido. ¿Puedo hacerme la mastografía a pesar de mi dolor tan persistente? ¿Puedo tomar algo para calmar el dolor o esperar a que pase? Me interesa mucho hacerme los estudios. Nos dice también Claudia Vargas, ojalá todas las mujeres sepamos valorar la vida y las oportunidades que nos dan las fundaciones e instituciones que apoyan y nos gritan a las mujeres que tenemos que asistir. Tengo 29 años, nos dice Ana Karen, y hace 3 me detectaron cáncer de tiroides. Es recomendable que a esta edad que tengo ya me puedan realizar entonces la mastografía. Guillermina Vázquez,
Si decido hacerme reducción de mamas, ¿puede ser hasta cierto punto benéfico? Que ya había otra pregunta, si se corría más riesgo precisamente por la reducción. Y finalmente, Hermelinda Mújica. A mí me quitaron la matriz, me dieron 25 radiaciones. El doctor me dijo que era necesario ponerme 3 más. En realidad necesitaba todo eso. Una doctora me dijo que me mandaba a hacer una mastografía, pero el doctor de mi clínica me dijo que eso no se podía porque a mí ya me habían radiado. Es cierto que no me pueden hacer la mastografía. Y bueno, importante la labor que hacen todas las instituciones precisamente en el acompañamiento a todas las mujeres. Desde aquí a todas les mandamos un reconocimiento y un saludo muy cariñoso y evidentemente a todas las mujeres que viven esta situación. Especialistas, vámonos a tratar de contestar todas las preguntas que han mandado. Nos preguntó alguien hace rato que su primera mastografía se la puede hacer porque tiene implantes. ¿Esto afecta? ¿Tiene algún riesgo? Es el mismo riesgo con que sin implantes. En Estados Unidos hay más de 2 millones de mujeres con implantes y hay una técnica especial que se llama del doctor Eglund, que fue quien lo descubrió, que es empujar el implante para poder ver el tejido, ¿Y en que México? es el fin. Y en México se hace desde hace muchísimos años porque ocupa 3.º o 4.º lugar de la cirugía cosmética. Perfecto. Y entonces hay que hacerlo, se hacen más número de placas y siempre con ultrasonido. Es una mastografía diagnóstica, no solo son 4 placas, pero repito, la frecuencia de cáncer es la misma y hay que hacerlo. ¿Afecta la reducción mamaria para la presencia de cáncer? ¿No? La respuesta es no. Ok, perfecto. De a una señora de 80 años le dijeron que ya no es necesario hacérselo, pero luego oí de alguien de 90 años que tenía cáncer de mama. ¿Hasta qué edad se debe hacer alguien una mastografía y ultrasonido? Aquí hay varias preguntas que mencionaron y creo que debe de quedar claro que la recomendación es que a partir de los 40 años de edad es un estudio integral de mama anual. Okay. Hay un poquito de confusión por la norma oficial mexicana, que en 2011 decía cada 2 años, pero el consenso mexicano que se hace en Colima, desde todas las veces que nos hemos juntado, es una vez al año un estudio integral de mama. ¿Y hasta cuándo? Bueno, se decía hasta recientemente que hasta los 79 años, pero conforme ha ido aumentando la esperanza de vida, pues vale la pena y las recomendaciones internacionales dicen, podemos seguirlo haciendo. ¿Hasta qué edad? Hasta para 80, siempre. 85 años. Ok. ¿Mujer que está amamantando, se puede estudiar? No debe hacerse mastografía en la mujer que está lactando porque hay mucha densidad de la mama y nos va a dificultar técnicamente. Pero está la opción del ultrasonido. Si hay una bolita en la exploración, se hace el ultrasonido porque hay tumores benignos poslactancia. Okay. En general, excepto que fuera una lesión sospechosa de malignidad, pues se hace la mastografía y existe la alternativa de resonancia u otros métodos de imagen. Perfecto. Me salió normal un ultrasonido, pero en mastografía me dijeron que tengo un fibroadenoma. ¿Me preocupo? No, es el tumor benigno más frecuente en la mujer y creo que decía calcificado. Quizás están valorando la evolución de la calcificación, pero es el tumor benigno más frecuente de tejido fibroso y glándula, abajo de 40 años. Tengo 37 años, tengo endometriosis y una tía con cáncer de mama. ¿Me conviene checarme? Igual que cualquier paciente a partir de los 40 años de edad. Ok. La mujer que decía, las mujeres nos maltratan mucho para estudiarnos y a los hombres con solo un examen de sangre. Ve la semana que entra que vamos a hablar de cáncer de próstata, verás que no solo es un examen de sangre, sino un examen que también implica un dedo y entonces ahí se compensa un poco. ¿Es necesario o hay algún lugar donde me pueda hacer una mastografía sin receta médica? Porque hay muchos lugares que requieren la solicitud. Sí, si la paciente tiene arriba de 40 años, existe la mastografía de tamizaje, que es en mujer asintomática y la mujer puede tener la conciencia de que quiere hacerlo y puede acudir a un centro Es a más, efectuarse. yo diría no se esperen, vayan y háganse los estudios, sí. ¿Me puedo hacer una mastografía si tengo menos de 40 años cuando tengo antecedentes heredofamiliares con cáncer de mama? Si la madre, hay que hacerlo 10 años antes del familiar más cercano, porque sí son factores genéticos predisponentes. Pero ojo, mastografía no. Mastografía, radiografía, no necesariamente. ¿Qué ultrasonido? Ultrasonido. ¿Qué edad tiene la paciente, perdón? No, ella no nos dijo la edad, no. Pero aquí hay una cosa importante. Cuando hay antecedentes heredofamiliares se recomienda 10 años antes de la edad de inicio del sujeto. Es decir, si tu mamá tuvo cáncer a los 50, tú te lo empiezas a hacer a los 40. Si tu mamá tuvo a los 55, bueno, a los 45 ya hubieras empezado. Pero si lo tuvo a los 35, entonces probablemente 10 años antes un ultrasonido o checarse. Sí.
clínica y ultrasonido, ¿no? Ok. ¿Es posible que haya lo que nosotros llamamos falsos negativos que no me hayan detectado en un ultrasonido y en una mastografía y sí tenga cáncer? Sí, claro que sí. La mastografía ofrece una oportunidad de detección, pero también tiene sus limitantes, sobre todo cuando hay mucho tejido mamario dentro de la glándula. La mama densa es un factor de riesgo per se y es ahí la mancuerna con el ultrasonido. Y hay cánceres que afortunadamente no son tan frecuentes como la variedad histológica del lobulillar, que es el terror para el radiólogo porque es difícil el diagnóstico. Se ve muy similar que el tejido mamario. ¿Qué es la termografía y existe diferencia con los estudios que hemos mencionado? La termografía, hablamos también en el otro programa, es la medición de la temperatura de un tumor. Se hacía desde 1982 en el Centro Médico Nacional y tiene un valor muy pobre. Nos va a detectar que tienen más temperatura, más vascularidad los tumores, pero no es un estudio que esté a la vanguardia. Entonces no sustituye para nada lo que hemos estado hablando. No sustituye. Ahora sí, doctor, ¿cada año o cada 2 años se hace la mastografía? Cada año, ¿no? Que es que ya quedó claro. Ok, una persona que habló que tiene ya metástasis en el hígado y le dicen que es estadio 2 y otros le dicen que es estadio 4. Cuando hay metástasis en el hígado... Es etapa 4, pero siempre como oncólogos debemos de verificar con un patólogo, es el manejo integral, me explico, y también entra el patólogo experto en cáncer que revise las laminillas para asegurarse que ese tejido en verdad tenía cáncer, el tejido hepático. El tejido hepático. Entonces ya confirmado eso, sí es etapa clínica 4. Ok, ya hablamos de los falsos positivos. ¿Cada cuándo se hace una mastografía? Ya nos lo contestó el doctor. Me hicieron un vaciamiento axilar y me infecté por un drenaje. ¿Cómo saber qué médico debe ser el adecuado a operarme? Aquí hay varias cosas que aclarar. En primer lugar, que aunque sea el mejor cirujano del mundo, puedes infectarte. Es como decir, estoy yendo con un infectólogo y me dio gripa. Nos puede dar gripa cualquiera, una infección puede ocurrir, pero ¿dónde puede ver alguien que es un cirujano que está certificado? Pues con el acceso que se tiene hoy a Internet se puede buscar en Google Consejo Mexicano de Oncología y viene toda una lista de médicos especialistas, oncólogos médicos, radiooncólogos y cirujanos oncólogos que están certificados por una asociación civil independiente que exige que tengas un mínimo de conocimiento para poder tratar este tipo de problemas. Entonces, si alguien te va a operar, vale la pena checar que estén sus certificaciones vigentes, porque nosotros los médicos nos exigen y nos cobran cada 5 años para que estemos vigentes. Si no estás vigente, pásate con otro y busca en tu zona quién está ahí. Pero decía ella que se le infectó un drenaje. Isabel, ¿tú ves muchos drenajes infectados? Pues realmente no, pero sí es algo que pasa. O sea, definitivamente, como dices... No quiere decir que el doctor lo haya hecho mal o no, pues bueno, hay infecciones no solo del drenaje, de la herida, de otras cosas. Entonces, yo creo que ahí vale la pena pues determinar qué pasó. Pero dicen que el buen médico no es el que no presenta complicaciones, sino el que sabe lidiar con ellas. El que las resuelve, exacto. ¿Qué hacer cuando hay duda de cáncer en una lesión? ¿Qué hacer? Bueno, hay otros métodos de imagen, como ya habíamos hablado, resonancia, medicina nuclear, que nos permiten mejor valoración, ya que son estudios funcionales y moleculares. Yo creo que el mensaje es de que ¿quién debe de diagnosticar? Todos. La pareja, las pacientes se deben de explorar, el médico general debe de saber diagnosticar un problema en la mama, el ginecólogo, pero ¿quién lo debe de tratar? Los especialistas. ¿Por qué? Porque si hay alguna duda, nosotros somos los que tenemos que integrar esa información clínica, la exploración física de la paciente y la imagen que en esa pirámide de 3 datos que aportan muchísimo, puede uno definir, es un acercamiento, al final de cuentas uno tiene ojos de microscopio, pero por eso en base a la probabilidad de riesgo de que pudiera ser cáncer, entonces le dice, doctora, por favor, la probabilidad es altísima de que pudiera ser, puede biopsiarlo, entonces es cuando... vale mucho. Por eso es lo de multidisciplinario. Tuve cáncer de tiroides, hubo 2 casos que hablaron con situaciones similares. Tuve cáncer de tiroides y me dijeron que la mastografía tiene que ser cada 2 años. ¿Hay algún motivo por esto? Yo diría que no, a reserva de lo que nos diga el doctor. No, yo creo que la confusión es porque en algunos análisis estadísticos la edad en la que se presenta más frecuentemente el cáncer de mama, en otros países es en mujeres como de 60 años de edad. En México, 10 años antes. Entonces, entonces no perdamos claro, que nos acaban de decir cada año la mastografía. Tengo una mama supernumeraria, alguien que tiene una mama en la axila y no se la quieren quitar. Generalmente no debe de quitarse, excepto que cosméticamente o estéticamente la paciente esté incómoda.
Es una glándula que generalmente está en la cara anterior de la axila y puede tener el pezón o no tenerlo, y a veces afecta cosméticamente, pero realmente hay que vigilarla como el resto de las glándulas mamarias. Puede haber cáncer también en esas glándulas supernumerares. Ok, nos estamos viendo hacia el final. Doctor, ¿algo que quiera decir? Nos quedan unos minutos desde el punto de vista psicológico. Básicamente ver 3 cosas. Uno, el aspecto psicológico, que tiene que ver con una parte integral de tratamiento para pacientes con cáncer de mama. ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona ir con el psiconcólogo? El psiconcólogo no solamente trabaja aspectos como ansiedad o depresión, también trabaja aspectos como mejorar la calidad de vida, la comunicación médico-paciente o la adherencia al tratamiento. Esa es una. La 2 es, como ustedes comentaban, ir con psicólogos que en su centro, en donde se le atiende en público o privado, pueda demostrar algún tipo de certificación o entrenamiento. La psicooncología es un área de subespecialización. Ok, Isabel, algo más, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, agradecer a todas las pacientes de Salvati que nos ven, Grupo Nueva Imagen, a todas las pacientes aquí presentes, y que se apoyen con todo el equipo multidisciplinario, que hoy en día, hospitales de gobierno o privados, tenemos esa posibilidad. Entonces, que vayan con el experto en cada una de las áreas. Una paciente dice que tiene dolor al hacer ejercicio cerca de la axila. ¿Puede hacerse la mastografía? Yo creo que es independiente, Sí. y más bien ver cuál es la causa de tu dolor. A lo mejor no tiene que ver con cáncer de mama porque no nos lo especificó. 2 rapidísimas si se puede. Una persona nos dice: a mi hermana le está saliendo un líquido blanco oscuro. ¿Tiene que hacerse una mastografía? Claro, si tiene arriba de 40 años, sí. Y si no, de todas maneras De determinar todas qué maneras, es. empezar por ultrasonido o citología de la secreción. ¿Y qué tan confiable es la vacuna de cáncer de mama en niñas? Vacuna de cáncer No, de mama. La leí porque no la había existe. escuchado. No existe la vacuna de cáncer de mama. Ok, no te dejes engañar, no vayan a caer en eso. Se nos acabó el tiempo. Primero que nada, toda la gente que está aquí en el estudio con nosotros, muchísimas gracias. Gracias por sus testimonios, gracias por estar con nosotros. Nos ayudan muchísimo. Les quiero dar las gracias a nuestros panelistas. A Oscar, la gracia de Dios que estás aquí conmigo todos los lunes. Y a ti que estás en casa, que nos ves todos los lunes, nos ayuda muchísimo que difundamos esta información. Recuerden que la pueden ver en redes sociales. Recuerden que vamos a tener todos los datos de nuestros especialistas también en nuestras redes para que lo difundan y no caigamos en charlatanería. Saber qué hacer, no preocuparse, sino ocuparse. Esto fue Diálogos en Confianza y nos vemos la próxima semana aquí a la misma hora. Mil gracias. Esto fue todo. Gracias.